En una ciudad moderna y bulliciosa, Henry, ahora un hombre desgastado, pasa junto a un monumento de guerra. Se detiene al ver un símbolo específico, una inscripción casi invisible que solo él parece notar. La visión lo lleva a un flash rápido de memoria, donde está en un campo de batalla, rodeado de escombros, sosteniendo una medalla antigua que nunca exhibió. Henry entra en un café buscando refugio, pero pronto es percibido por dos policías que susurran entre sí y lanzan miradas de juicio, refiriéndose a él como suciedad en las calles y sugiriendo que tipos como él no deberían estar aquí. Se acercan a Henry, solicitan sus documentos de manera grosera y lo acusan de estar intentando provocar problemas. Sin conocer su historia, solo ven la apariencia descuidada de Henry y lo tratan con desprecio. La provocación es explícita y personal, y la audiencia ve a Henry titubear, tratando de evitar el conflicto, pero conteniéndose al recordar las experiencias dolorosas del pasado. Uno de los policías susurra al otro algo racialmente ofensivo, dejando claro que el racismo institucional aún está muy presente. En medio de la tensión, una figura misteriosa entra en el café. Robert, un hombre de postura autoritaria que observa desde lejos. Mira a Henry en silencio, pero la mirada que lanza a su padre es de juicio y hasta cierto desprecio, como si viera a un hombre caído que jamás hizo algo digno. Al acercarse, Robert revela ser el hijo distante de Henry, y la tensión racial se convierte también en un conflicto familiar. Robert, que nunca entendió las luchas de su padre, carga con sentimientos ambiguos, admiración y resentimiento, pero al mismo tiempo sabe que Henry guarda secretos que pueden cambiar la imagen misma de la institución a la que Robert ha dedicado su vida. Cuando Robert confronta a Henry sobre su pasado, Henry finalmente revela los oscuros detalles de la Operación Eterno. La operación, que oficialmente debía ser una misión de rescate, en realidad utilizaba a soldados de minorías como conejillos de indias para experimentos de control psicológico, que intentaban redirigir recuerdos y manipular comportamientos en situaciones de guerra. Henry era parte de un grupo de soldados elegidos para ser condicionados a olvidar sus propios traumas, lo que los transformaría en máquinas obedientes y sumisas. Este programa estaba diseñado para deshumanizar a soldados como Henry y usarlos como armas desechables, mientras altos oficiales se beneficiaban de las misiones. Surge Gabriel, un antiguo compañero de unidad de Henry, que se presenta como aliado de Robert. Ofrece información adicional sobre la operación, pero lo hace de manera calculada, como si intentara manipular a Robert. En el transcurso de la conversación, Gabriel deja escapar que soldados negros y latinos recibieron una droga experimental más potente y peligrosa, mientras que los soldados blancos fueron dispensados de las etapas más arriesgadas. Al descubrir toda la verdad sobre la Operación Eterno, Robert enfrenta el mayor dilema moral de su vida. Por un lado, quiere proteger el nombre de su padre, que ha sido destruido por injusticias raciales. Por otro, exponer la verdad podría comprometer su propia carrera e imagen. En una escena tensa, Robert recibe la visita de superiores que insinúan que debe mantener las apariencias y proteger el honor del ejército. Se le presiona con frases que sugieren que es mejor mantener ciertos asuntos enterrados, utilizando palabras y un tono que hacen referencia a prejuicios velados. Este momento lo obliga a cuestionar su propia moralidad y lealtad. Decidido a hacer justicia, Robert opta por honrar el legado de su padre y exponer toda la verdad al público. Prepara una transmisión en vivo y presenta los documentos y videos grabados de soldados sobrevivientes.
Las filmaciones muestran a Henry y otros soldados siendo sometidos a condiciones deshumanas, con tratamientos que hacen referencia directa al racismo y a la manipulación psicológica. Durante la transmisión, un grupo de sobrevivientes, compuesto mayormente por veteranos de minorías, comparte testimonios impactantes sobre la operación, revelando la extensión de las injusticias cometidas por el gobierno. Al final de la transmisión, Henry desaparece misteriosamente, dejando atrás un mensaje. La verdad es todo lo que siempre quise darte. Protégela. Al día siguiente, surgen noticias sobre su muerte en circunstancias misteriosas, y el público se divide entre teorías de suicidio y asesinato, planteando la cuestión de hasta dónde han llegado los intereses militares para silenciar a un héroe racialmente marginado. La transmisión de Robert enciende una chispa de revuelta popular. Comienzan a tomar las calles y las redes sociales exigiendo investigaciones sobre la Operación Eterno y clamando por número, justicia por Henry. Este movimiento revela el poder de las historias olvidadas de veteranos y la lucha constante contra la injusticia racial. Después de la transmisión, Robert se convierte en un objetivo. A medida que aumentan las protestas, comienza a recibir mensajes anónimos amenazantes, uno de los cuales dice: «Desiste o sufrirás las consecuencias, al igual que tu padre». Estos mensajes, llenos de un tono racista, se convierten en una constante en su vida, vinculando la lucha de su padre con su propia batalla contra un sistema corrupto. Robert investiga a fondo las conexiones de su padre con la Operación Eterno y descubre que hay una red secreta de oficiales militares, muchos de ellos con ideales racistas, dispuestos a todo para mantener las atrocidades de la operación en secreto. La tensión crece cuando Robert se topa con documentos que indican que Henry no era solo un soldado, sino una pieza clave en un plan mayor para desestabilizar las comunidades de minorías a través de la desinformación. Robert busca a Gabriel, el antiguo compañero de Henry, con la esperanza de obtener más información. Sin embargo, durante el encuentro, Gabriel revela que fue él quien formó parte de la operación que comprometió la vida de Henry. Intenta manipular a Robert, insinuando que la verdadera responsabilidad por el dolor y sufrimiento de Henry fue la propia decisión de alistarse. En el calor del momento, Gabriel intenta convencer a Robert de que la exposición de la verdad será la ruina no solo de su padre, sino de todos los veteranos que aún viven a la sombra del prejuicio y la corrupción. Robert, sintiéndose traicionado, enfrenta a Gabriel y se produce una intensa lucha, donde finalmente se da cuenta de que Gabriel es más un manipulador que un amigo. A través de sus investigaciones, Robert encuentra a una ex colega de su padre, una mujer negra llamada Lucia, que había sido parte de la unidad de Henry durante la Operación Eterno. Vive en un refugio para veteranos, luchando contra traumas y problemas relacionados con el racismo y la marginación. Lucia revela a Robert que muchos de los soldados de minorías no solo sufrieron psicológicamente, sino que también fueron perseguidos y silenciados tras la operación. Ella también menciona que la operación tenía como objetivo manipular las narrativas públicas para desviar la atención de las operaciones antirracistas que estaban ganando fuerza en ese momento. Robert se da cuenta de que la lucha de su padre y su búsqueda de justicia están entrelazadas con un movimiento mayor y que no está solo. Con Lucia a su lado, Robert finalmente descubre que un alto oficial del ejército, que se presenta como un líder respetado, es el verdadero responsable de todo. Está directamente involucrado en la cobertura de la operación
y la manipulación de la información. El oficial tiene un pasado repleto de discriminación racial y un historial de usar la fuerza para silenciar voces disidentes. En un enfrentamiento culminante, Robert y Lucia confrontan al oficial durante un evento público, exponiendo las verdades ocultas de la Operación Eterno. En medio del evento, la transmisión en vivo de Robert y Lucia es interrumpida por un mensaje anónimo que amenaza con revelar un video que incrimina al oficial. Esto lleva a una intensa batalla entre las fuerzas de seguridad del ejército y los manifestantes, donde los veteranos se unen en solidaridad. En una sorprendente vuelta de tuerca, Robert recibe un video de Henry, grabado antes de su desaparición, donde revela que, durante la operación, había un plan para eliminar a aquellos que se opusieran a la corrupción militar, incluyendo a su propio hijo. Expresa su dolor por no haber podido proteger a Robert y le implora que continúe luchando por la verdad, incluso si eso le cuesta la vida. El acto heroico de Henry inspira una ola de protestas que se extiende por todo el país, con la hashtag Justicia por Henry, ganando fuerza en las redes sociales. El público no solo honra el legado de Henry, sino que también se une para exigir cambios profundos en el sistema militar y en la sociedad. En los días siguientes, el movimiento social crece, y Robert, ahora un portavoz de la causa, da un poderoso discurso donde promete continuar la lucha por justicia y la verdad. Está acompañado por Lucia y otros veteranos, todos decididos a no dejar que la historia de Henry sea olvidada. La escena final muestra a Robert visitando la tumba de su padre, donde coloca el reloj encontrado anteriormente. Le promete a Henry que desvelará toda la verdad y luchará contra las injusticias. Una nueva grabación secreta del reloj comienza a sonar, revelando más información sobre la operación y los soldados que aún están desaparecidos. Mientras la música del reloj resuena, la cámara se aleja, capturando a Robert en pé, firme en sua determinação, rodeado por flores e velas acesas que simbolizam a memória de seu pai e a luta pela justiça. Os rostos dos veteranos, manifestantes e apoiadores aparecem, todos unidos por uma causa maior, enquanto a tela se apaga lentamente, revelando o hashtag número 1, Justiça por Henry, em destaque. A história de Henry e Robert se torna um poderoso símbolo de resistência e um chamado à ação, lembrando a todos que a luta contra a injustiça e o racismo é uma responsabilidade coletiva que nunca deve ser esquecida.